Hola, buenas tardes aquí en Atlanta. Eh, Primero que nada quisiera agradecer la oportunidad de participar con ustedes en este curso de diabetes acerca del manejo del paciente adulto mayor o del anciano. Yo soy Guillermo Pierre, soy profesor de medicina en la Universidad de Emory y dirijo el programa de diabetes en la universidad. Tenemos aquí en la universidad 56.000 pacientes con diabetes y en Grady, que es el hospital público, tenemos 18.000 más. Y aproximadamente el 30-40% de las personas que nosotros vemos tal vez tienen más de 60 años de edad y aproximadamente cerca de 60% califica de ser un adulto mayor si lo denominas como mayor de 65 años de edad. Entonces, por supuesto, esto es un problema que lo vemos todos los días, cómo manejar las personas ancianas. Lo que quisiera hacer en los siguientes 50 minutos o 60 minutos es hablar acerca de diabetes como carga de complicación, el manejo de los retos que tenemos en el paciente adulto mayor. ¿Cuál es, si es que hay alguna evidencia de la importancia del manejo de este grupo de personas? Y tal vez lo más importante, cómo manejar a los pacientes que tienen más de 65 años de edad. Y hay problemas, por ejemplo, hasta con la definición. Por ejemplo, ¿cómo se define a una persona vieja, a una persona anciana? No hay una edad clara. En los Estados Unidos, Medicare considera 65 años de edad y el retiro para las personas ahora nos están subiendo de 65 a 67 años de edad. Si tú vas a las Naciones Unidas, es 60 años de edad. Y la Organización Mundial de la Salud lo define como 50 años de edad. El día de ayer sale publicada las guías del anciano de cómo manejar el paciente adulto mayor en las personas con diabetes de la Sociedad Endocrino y los definen como 65 años de edad. Entonces, realmente es muy variado. Lo que sí sabemos es que la población mundial ha aumentado significativamente en ciudadanos, ¿verdad? Y el grupo que más crece actualmente son aquellas personas que tienen mayor de 60 años de edad, 65 años de edad, como lo ves en esta diapositiva. Si tú ves aquí de los años 1980 y especialmente después de los 2000, tú ves que el porcentaje de gente que más está creciendo son las personas mayores de 65 años de edad. En muchos países, por ejemplo, como Japón, en muchos países en Europa, el cual el índice de nacimiento es tan bajo que el crecimiento fundamental de la población es en las personas ancianas. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, los últimos datos que tenemos, tú ves aquí que desde el año 1960 hasta el 2015 ves la edad de la población mundial. Actualmente está en 69 años de edad, un poco menor para los hombres que para las mujeres, 67 y 71 años de edad. O sea, de acuerdo a esto, 69 años la población del mundo, ¿no es verdad? La Organización Mundial de la Salud dice 72 años. Pero cambia, depende de los países donde tú estás. Por ejemplo, aquí tú tienes la expectativa de vida en los Estados Unidos en la línea azul marcada. En la línea azul clara es el Reino Unido y el rojo es Canadá. Y si tú tienes estos tres países, el promedio de edad es aproximadamente 78.6 en los Estados Unidos. Canadá es 82 años. El Reino Unido es 80. O sea, países desarrollados como Canadá, Reino Unido, tienen una sobrevida mayor, una expectativa de vida mayor que los Estados Unidos. Y si bien es cierto, yo sé que ustedes son latinoamericanos, entonces hay datos de México, por ejemplo, y la expectativa de vida de México es 77 años de edad. 77 años, o sea que no hay mucha diferencia entre los Estados Unidos 78 versus México 66, 77 años de edad. Entonces, y todos estos muestran que la curva sigue creciendo y continuará creciendo debido a las mejorías de los sistemas de salud. ¿A qué edad tú ves diabetes? Mucho se habla de diabetes en los niños, diabetes en los jóvenes, pero la diabetes es una enfermedad del adulto mayor, del adulto.
y el pico grande de incidencia de diabetes está después de los 45 años de edad. Esta es la razón por la cual las guías recomiendan estar haciendo screening después de los 45 años de edad. Y cuando tú ves y piensas, digan, ¿qué porcentaje de las personas con diabetes se diagnostican después de los 50 años de edad? Aproximadamente más de la mitad. La mayoría está entre los 50 y 65 años y el 21% es después de los 60 años de edad. Hace poco tiempo el CDC dice que después de los 60 años de edad el 40% es mayor de 60 a 65 años de edad. Otra cosa que también ha sido interesante ver, y esta es una publicación hace un par de años de Diabetes en América, que está incluida en la revisión de la Endocrine Society, que fue publicada el día de ayer, es la duración, cuánto tiempo viven las personas con diabetes. Y tú ves en las personas entre 60 y 70 años de edad, muchas de estas personas van a vivir más de 5, 10 y 15 años. Hasta las personas que tienen 80 años de edad tienen una duración de enfermedad muy larga. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que mientras más larga es la duración de la diabetes, más complicaciones van a tener los pacientes. Lo cual siempre es un reto, ¿no es verdad? Entonces, hay muchas guías en relación al manejo del adulto mayor o del anciano. Y tienes tú guías de la Asociación Americana de Diabetes, los europeos, la Asociación Americana de Diabetes, ACE, las fundaciones de geriatrías, y la última que fue aplicada ayer de la Endocrine Society. Entonces, todas estas tienen pequeñas diferencias, pero yo creo que todas ellas están de acuerdo en estos 4 puntos fundamentales. Primero, que es importante el control de la hiperglicemia severa para mejorar la calidad de vida y quitar los síntomas de los pacientes. Y a largo tiempo prevenir ciertas complicaciones. Pero lo más importante que todas las guías centran es que la hipoglicemia o prevención de la hipoglicemia es primordial y tal vez lo más importante en el adulto mayor. Entonces, si tú pones en una balanza hiperglicemia, hipoglicemia, la prevención de hipoglicemia tiene mucho más peso que el control de la hiperglicemia en los pacientes adultos mayores. Así también tenemos que prevenir complicaciones. Y 4, cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay que tener en cuenta que los pacientes ancianos tienen una cantidad enorme de comorbilidades. Por ejemplo, el 25 al 30% de las personas mayores de 85 años de edad tiene demencia. Y esta es la importancia de hacer un mini-mental exam, ¿verdad? El examen esto de mini-mental para ver la función cognitiva de los pacientes. Después de los 65 años de edad hay que repetirlo entre 3 a 5 años, porque queremos saber cómo está la parte de cognitiva del paciente. Porque si alguien tiene demencia, el riesgo de hipoglicemia, caídas, muerte, es sumamente alto. Y estos pacientes que tienen demencia, no importa la edad, no son candidatos para un control estricto. También hay disminución de la visión, disminución del apetito, y esto es muy frecuente, ¿no es verdad? Las personas adultos mayores, el anciano, no come, muy rara vez repite, ese come poco. Y el peso el índice de masa corporal es mucho menor en las personas ancianas que en las personas de los 60 años de edad. Y por supuesto, debido a las condiciones físicas del paciente, tienen menor movilidad. Y muchas de nuestras personas ancianas tienen problemas financieros para comprar los medicamentos. Esta diapositiva también es de Diabetes en América en el año 2017, que demuestra las complicaciones microvasculares en azules en las personas con diabetes. Y las personas mayores de 85 años de edad, más del 30% tienen retinopatía. O sea, 1 de cada 3 personas que tú ves y que tiene diabetes, y como hemos visto que tiene una duración de diabetes entre 5, 10, 15 años, tiene retinopatía. También el 30% tiene microalbuminuria y una disminución de la filtración de glomérulo cerca del 40%. Lo cual crea un reto en el uso de ciertos medicamentos que no puedes utilizarlos
o que aumente el riesgo de hipoglicemia. Entonces, establecer si el paciente tiene complicaciones microvasculares es extremadamente importante en esta edad. Y por supuesto sabemos que el 80% de las personas con diabetes muere de enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular significa accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o padecimiento isquémico coronario y enfermedad periférica vascular. Y tú ves que aproximadamente entre el 10 y 30% de los pacientes tienen una enfermedad cardiovascular. Lo más frecuente es la angina de pecho, enfermedad isquémica, ¿no? ¿Verdad? Que está presente en más del 30% de las personas mayores de 65 años de edad con diabetes. También hay insuficiencia cardíaca que está presente en el 15 y el 20%, y también un alto índice de accidente cerebrovascular, lo que los americanos llaman stroke, entre el 15 y el 20% de los pacientes. Entonces, cuando uno ve en la persona del adulto mayor, estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Lo más importante es tratar de establecer a dónde debemos de estar con el control metabólico. En las personas jóvenes, queremos que, y yo soy miembro del Standard of Care, de este comité, queremos que todo el mundo tenga una hemoglobina 1C alrededor de 7. Pero esto puede ser menos de 7 o más de 7, depende de la presencia de hipoglicemia, de la presencia de duración de la enfermedad, expectativa de vida, la presencia de comorbilidades o complicaciones cardiovasculares. Ahora, en una persona adulto mayor o un anciano, entonces que tiene duración de enfermedad a largo tiempo, tú vas a ser menos stringent o menos agresivo. Si la calidad o la expectativa de vida no es tan buena, posiblemente no debería ser tan agresivo, ¿no es verdad? O si tiene complicaciones vasculares, y hemos visto que el 30-40% tiene comorbilidades, microalbuminuria o retinopatía o falta de movilidad. Entonces, en las personas adultas mayores, siempre vamos a querer tener la hemoglobina 1C por arriba de 7. Ahora, ¿cuánto más? Si es 7.5, 8, depende de cada individuo. Y el médico y el paciente deben de establecer las guías de metas del tratamiento. Hace un par de años escribimos nosotros las guías de la Asociación Americana de Diabetes, y lo que les decía es que si tú tienes una persona que tú crees que va a vivir más de 10 años, posiblemente una hemoglobina 1C menos de 7.5 sería ideal. Si tienes problemas de salud, tienes historia de hipoglicemia, tal vez menos de 8. Y si tienes tú una persona que está enferma, que tenga demencia, o que tú crees que la expectativa de vida sea menos de 10 años, posiblemente una hemoglobina 1C menor de 8.5 sería ideal. Ahora, y aquí en el medio están los niveles de glucosa en ayuna y al acostarse, que para cada uno de estos. Ahora, yo en mi clínica, yo las personas mayores de 65 años de edad, especialmente aquellos que están por arriba de 75, que tienen problemas cognitivos, posiblemente tener una glucosa entre 100 y 180 sea suficiente para la mayor cantidad de los pacientes. Estas son las guías de la Sociedad de Endocrinos que fueron publicadas el día de ayer y están en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. No estoy seguro que yo estoy de acuerdo con todo lo que recomiendan, pero aquí de todas maneras se los digo, ¿no? ¿Verdad? Y ellos dividen, igual que el ADA, personas que tienen buena salud, salud intermedia y salud pobre. Y el framework o el concepto es que toman quién está buena salud, intermedio o mala salud, depende de la presencia de enfermedades crónicas, como hipertensión, enfermedad coronaria, complicaciones a la diabetes, retinopatía, nefropatía, calidad y la actividad de la vida diaria del paciente, es persona ambulatoria, no ambulatoria, y más importante, la expectativa de vida, aunque para mí es lo más difícil de determinar. Entonces, ellos dividen dos tipos de grupos, unos que están tomando medicamentos que no están asociados con hipoglicemia, y lo que tú ves en la parte de abajo de esta
cuadro es pacientes que toman medicamentos que están asociados con hipoglucemia. Y por supuesto, los que toman medicamentos que no usan hipoglucemia, la hemoglobina no se debe ser menos de 7, 8, 8.5 y un poco más alto para aquellos medicamentos que están asociados con hipoglucemia. Y lo que quisiera es ver aquí, la importancia es que nuevamente 7.5 para los que están de buena salud y más de 7.5 para los que están en intermedio o de pobre calidad de vida o pobre salud. Entonces, estas son las guías. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros hemos visto en los últimos años? Que hay un problema de sobretratamiento, lo que los americanos llaman overtreatment. Y aquí tú ves que en el sistema de salud de los hospitales de veteranos en los Estados Unidos, que cerca del 50% de las personas mayores de 65 años de edad tienen una hemoglobina 1C por abajo de 7. Y hay un 10 a 12% que tiene hasta menos de 6. Y esto ha creado una gran polémica de las recomendaciones del Colegio Americano de Médicos de los Estados Unidos. Nos dice que en personas mayores de 75 a 80 años de edad que tienen hemoglobina 1C por abajo de 6.5, tú tienes que disminuir la cantidad de medicamentos y subir la hemoglobina 1C mayor de 7. ¿Por qué razón? Porque aquí esta diapositiva en la parte izquierda demuestra la presencia o la incidencia de hipoglicemia y en la parte derecha en las admisiones a los hospitales por hiperglicemia. Y tú ves claramente aquí que el número de admisiones en las personas mayores de 65, 75 y 85 años de edad ha disminuido dramáticamente en los hospitales. Pero lamentablemente las admisiones por hipoglicemia, en rojo es aquellas personas que tienen 65 y 74 años de edad, amarillo en 75 y 84 y más de 85 en verde. Y tú ves que el número de admisiones en los hospitales debido a hipoglicemia ha aumentado significativamente en los últimos años cuando la hiperglicemia disminuye. ¿Por qué razón? Porque hay evidencia de sobretratamiento, como les explicaba anteriormente, en los hospitales americanos. Y también es el uso de medicamentos asociados con hipoglicemia. Y estos son dos grandes grupos, ¿no es verdad? Uno es la insulina y el otro son los secretagogos de insulina como las sulfonilureas que están asociados con el riesgo de hipoglicemia. Pero algo en mente que debemos tener es que en las personas mayores, como ves aquí, demuestran la incidencia de hipoglicemia en los menores de 44, menores de 65, menores de 80 y más de 80. Mientras más viejo es el paciente, más la incidencia de hipoglicemia, especialmente con el uso de insulina y de sulfonilureas. Y la insulina tiene más hipoglicemia que las sulfonilureas en muchos de estos estudios. ¿Y por qué tenemos tanto énfasis en la hipoglicemia? Porque hay una gran cantidad de estudios, como en este caso el ACCORD, que fue un estudio de 10.000 pacientes que fueron tratados agresivamente para llegar a una hemoglobina 1C menor de 6.5, demostró que el riesgo de hipoglicemia es 2 a 3 veces mayor. Y de las personas que tuvieron hipoglicemia, el riesgo de muerte fue entre 2 y 3 veces mayor. Y aquellos que tuvieron una hipoglicemia severa, lo que están en el lado derecho de esta diapositiva, tenían entre 3 y 5 veces más el riesgo de mortalidad. Lo mismo fue demostrado en el estudio de veteranos de diabetes, que por supuesto eran mayores de 65 años de edad, muchos de ellos, que aquellos que tuvieron hipoglicemia, el riesgo de muerte fue mayor. Entonces, estos estudios nos han dicho que por muchísimos años nosotros hemos querido bajar la hemoglobina 1C para prevenir complicaciones. Solamente buscábamos cuán efectivo era el tratamiento y era disminuir la hemoglobina 1C. En los últimos años, especialmente en las personas que tienen comorbilidades o son añosos, la prevención de hipoglicemia es mandatorio y es
lo más importante en el tratamiento de las personas. Nadie puede decirle a ustedes cuál es la hemoglobina A1C ideal para un paciente. Esa decisión es individualizada y es usted y su paciente que tienen que llegar a estas conclusiones. En los siguientes minutos vamos a hablar del tratamiento. Y aquí tenemos que esto es mi manera de pensar, que toda la persona lo que más importante, especialmente en los adultos mayores, es cambios del estilo de vida. La alimentación y el ejercicio es sumamente importante. Y la alimentación y el ejercicio en las personas mayores de edad es primordial, porque muchas personas añosas comen muy mal, comen poco, muy poco, las personas añosas no comen mucho, pero más que nada comen dulces o comen comidas que no deberían tenerlas, y posiblemente con una educación del paciente y de la familia pueden ustedes llegar a tener grandes éxitos en mejorar la calidad de vida y mejorar la glicemia del paciente. Después del estilo de vida, lo más importante es el uso de metformina. Y para mí el uso de DPP-4, porque estos medicamentos por sí solos en combinación ayudan muchísimo a los pacientes con poco riesgo de hipoglicemia. También hablaremos de otras posibilidades, como es la carbosa, las tiazolidinedionas, los SGLT2 y los GLP-1. Metformina. Las guías de todas las guías de organizaciones de salud del mundo entero recomiendan el uso de metformina como la terapia inicial para los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque baja la hemoglobina A1C de 1 a 2%. Actúa rápido. La máxima acción es vista en pocas semanas, en un par de días, a una semana, 2 semanas. Bajo costo, ¿no es verdad? En los Estados Unidos posiblemente cuesta menos de $5 al mes y hasta podría ser gratis en ciertos supermercados. No aumenta de peso. Y en las personas añosas yo he visto muchas personas que con metformina pierden peso debido a los efectos iniciales gastrointestinales o la disminución del apetito. Siempre hay que tener esto en mente cuando una persona añosa y está en metformina comienza a perder peso, posiblemente sea la metformina, que puede ser bueno y no puede ser bueno también. Y más importante, tiene beneficios cardiovasculares. Entonces, esto de los beneficios cardiovasculares ha sido discutido, ¿no es verdad? Pero yo creo que el UKPDS sí nos ha demostrado que hay una disminución de enfermedad de infarto del miocardio en estos pacientes. Ahora, una pregunta que siempre se hace es, ¿cuán efectivo es la metformina si tú lo comparas a una persona joven con una persona mayor de 75 años de edad? Entonces, ese estudio fue hecho, cogieron a cientos de personas que fueron tratados elderly o viejos mayores de 65 años de edad y los otros tenían menores de 65 años de edad. Y en la gráfica de arriba demuestra la disminución de la hemoglobina A1C en estos pacientes. Y lo que tú ves es que el efecto, hasta después de un año, es muy parecido. Entonces, la disminución de glucosa es similar, independientemente de la edad. Lamentablemente, la metformina está asociada con desventajas. Principalmente son los efectos indeseables gastrointestinales, los cuales son sumamente importantes en las personas mayores de edad. Esa diarrea, esa disminución del apetito, podría ser significativo y está presente en aproximadamente 8% de los pacientes mayores de edad. El riesgo de acidosis láctica no me preocupa mucho, a no ser que tenga una filtración de glomérulo menor de 30. Y nosotros utilizamos la metformina en Emory hasta que tenga la filtración de glomérulo mayor de 30, lo paramos menor de 30. Entre 30 y 45 utilizamos una dosis no más alta de 500 miligramos 2 veces al día. En personas que están con insuficiencia cardíaca congestiva en el hospital lo suspendemos, pero cuando el paciente se dio de alta la metformina lo reinstituimos dentro de pocos días cuando está el paciente hemodinámicamente estable. Porque la metformina en personas con historia de insuficiencia cardíaca ha disminuido el riesgo de morbilidad y mortalidad hospitalaria y después de ser dado de alta.
Entonces, para evitar esto, hay que usar la metformina a dosis baja y aumentar progresivamente. ¿Qué acerca de las sulfonilurías en las personas mayores de edad o personas de 65 años de edad o más? Sumamente frecuente. En los Estados Unidos, el 30 a 45% de los pacientes están en sulfonilurías, independientemente de la edad. Y lo que sí sabemos es que hay que disminuir, hay que evitar aquellos que tienen una vida larga bien grande, como la gliburide. Porque la gliburide tiene un aumento de riesgo de hipoglicemia. Yo no creo que he recetado gliburide en los últimos 20 años, pero sí utilizo la glimepirida y glipizide en los pacientes. Y si yo tengo un paciente que tiene una buena alimentación, tiene buena función del riñón, no me preocupa mucho el riesgo de hipoglicemia, aunque sí digo que los pacientes tienen que chequearse el azúcar. Ahora, ¿qué acerca del riesgo de hipoglicemia? No todas las sulfonilurías son iguales. Si bien es cierto, en general aumenta el riesgo, en general es la gliburide la que tiene un aumento de riesgo de hipoglicemia. Y más todavía, la gliburide está asociada con aumento de mortalidad comparado con personas que usan metformina, y estas son personas añosas. Entonces, si hay un mensaje, es metformina primero, sulfoniluría, hay que tener un poco cuidado con la función del riñón, no usar mucho la gliburide, pero las otras podrían ser. Y las personas que utilizan sulfonilurías, como demostrado en esta tabla, si tienen hipoglicemia, tienen un mayor riesgo de fracturas, posiblemente por el aumento de caídas de las personas o la incoordinación asociada con la hipoglicemia de estos pacientes. Y sabemos que las personas añosas tienen mayor riesgo de caídas por sí solos. Entonces hay que tener cuidado en este grupo de gente. Al asunto de enfermedad cardiovascular ha sido discutido enormemente. Y hay muchísimos estudios, como se lo demuestro aquí, y esto es un metaanálisis de 115 estudios que recibieron sulfonilurías versus otro tipo de medicamentos. Y el riesgo es discutido, ¿no es verdad? Este metaanálisis demuestra que no hay un riesgo aumentado con las sulfonilurías, enfermedad cardiovascular. Y todos hemos estado esperando un ensayo de enfermedad cardiovascular para ver lo que se llaman cardiovascular outcome trials. Muchos de ustedes estarán presentes en el ADA en junio, donde se presentará el estudio Carolina, que compara el uso de glimepiride con linagliptin, con la linagliptina. Y aparentemente lo que el press release dice, que no hay diferencia en enfermedad cardiovascular comparando la sulfoniluría, en este caso glimepiride, con linagliptina, que es un medicamento 6. Ahora, no tenemos más datos, pero yo creo que yo sí utilizo la sulfoniluría en los pacientes con diabetes tipo 2. En los añosos utilizo dosis muy bajas, siempre y cuando tengan muy buena función de riñón y están bien. No todas las personas mayores de 65 años de edad son tan añosas. Muchas personas de 65 años de edad están bien todavía, caminan, hacen trabajo, juegan ejercicio, comen bien. No tengo problema en ese tipo de gente. Y lo que sí tendría problemas en los que son bien lo que se llama frágiles, que tienen disminución de la función del riñón. Moviendo y discutiendo cada uno de estos medicamentos, el tercero sería la tiazolidindeonas, ¿no es verdad? Y actualmente solamente hay la pioglitazona, aunque Rossi todavía existe en algunos países. Estos medicamentos son tan potentes como la metformina y actúa bien en los pacientes, aunque no tan rápido como la metformina. Y la máxima acción es después de 6 a 12 semanas. Pero disminuye la hemoglobina C 1 a 2%. Sí, pero tiene muchos efectos indeseables, ¿verdad? Aumento de peso, retención de fluidos, empeoramiento de enfermedad cardiovascular, osteopenia o pérdida de los huesos. Y hay ciertos países que están asociados con aumento del cáncer de vejiga. De esta manera el uso de pioglitazona ha sido disminuido. Pero si tú tienes un paciente que no tiene dinero y pioglitazona ahora es genérico,
dosis baja de 7.5, 15, no más de 30 miligramos ha sido asociado, como tú ves en esta diapositiva, un estudio del Reino Unido, en pacientes que tenían hemoglobina 1C de 7,5 a 11%, que el efecto de disminución de hemoglobina 1C fue igual entre la metformina y la pioglitazona. Pero aquí en la mano izquierda ves la enfermedad cardiovascular con Rossi, que aumentó el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular por 2 puntos. La pioglitazona no tiene aumento de enfermedad cardiovascular, pero sí aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca congestivas y hay que tener cuidado. En nuestra universidad aproximadamente el 3% de los pacientes están en pioglitazona. Yo no lo uso mucho, pero si alguien está bien, lo continúo. Ahora, si no puedo utilizar otros medicamentos como la sulfonilurea y está una persona en metformina y no tiene dinero para comprar medicamentos más modernos y que son sumamente caros, utilizo dosis bajas de pioglitazona en estos pacientes si no tienen insuficiencia cardíaca congestiva. No sé cuántos de ustedes hayan visto este estudio que fue publicado en la revista Lancet, que compara el uso de acarbosa con metformina en los pacientes con diabetes tipo 2. Y este estudio fue hecho en China. Y fue un estudio bien grande. Y lo que demuestra es que la acarbosa en personas añosas con diabetes tipo 2, en poblaciones que tienen un alto consumo de carbohidratos, como las personas en la China, ¿no? ¿Verdad? Comen bastante noodles, fideos y arroz. Actúa sumamente bien porque bloquea la absorción de glucosa. Por supuesto, los efectos indeseables de la carbosa, como es la flatulencia, diarrea, hace que en este país, por lo menos en los Estados Unidos, no lo utilicemos mucho. Y es un poco más caro porque no es genérico. Para mí, uno de los medicamentos que actúan sumamente bien por sí solo o en combinación con metformina en las personas añosas es los DPP-4. Y por supuesto hay 5, nosotros tenemos 4 en los Estados Unidos, todos son iguales, tiene un aumento de peso, no hay hipoglicemia, se puede utilizar en los pacientes que tienen insuficiencia renal y no tiene muchos efectos indeseables, ¿no? Y se puede utilizar por sí solo en combinaciones. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos siempre es ¿cuál es el que debo utilizar? Y para mí da exactamente lo mismo. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, en dosis baja y a dosis alta, los DPP-4, tú vas a ver que hay una disminución de la hemoglobina, no sé, de 0.5 a 0.8%. Sé que hay un ruido de fondo, pero creo que hay un gran accidente aquí en la ciudad de Atlanta. Y lo que están ustedes oyendo es los helicópteros que van y vienen llevando pacientes arriba al helipuerto, debido a que es más que seguro hay algún problema de trauma en esta ciudad. Pido disculpas por las bullas, pero no se puede hacer nada. Entonces, nuevamente, la linagliptina, saxagliptina, sitagliptin, vildagliptina es igual, ¿no es verdad? Hay que tener en cuenta que la vildagliptina se usa 2 veces al día, los otros se usan 1 vez al día, pero en personas que tienen disminución de función de riñón, la vilda se da 1 vez al día. Si tú comparas la saxa y la glimepiride, esto es la presencia de hipoglicemia en personas que tenían un promedio de edad mayor de 70 años, 73 años de edad, con una relación de diabetes de 7 años. Y tú ves que indudablemente el riesgo de hipoglicemia, en que es los barras negras, es muchísimo menor con los DPP-4 comparados con las sulfonilureas. Entonces, si yo tengo un paciente que es a cualquier edad y que desarrolla hipoglicemia, voy a parar las sulfonilureas y cambiarlo a un DPP-4 sería ideal. La otra cosa que siempre uno se pregunta es el efecto en los añosos de DPP-4 es igual que los jóvenes y es tan duradero como los jóvenes, y la respuesta es sí. Este es un estudio de durabilidad con el uso de la sitagliptina en personas hasta 4 años, y tú ves que el efecto de la disminución de la hemoglobina 1C
fue sostenido por 4 años. Entonces, esto nos da un conforte cuando vamos a utilizar un DPP-4. Y hay varios estudios en los cuales el DPP-4 ha demostrado que no tiene aumento de enfermedad cardiovascular o complicaciones cardiovasculares. Si bien es cierto, hubo en el TIMI, en el SAVOR, un poco de aumento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en realidad todos los estudios en el mundo entero han demostrado que los DPP-4 no tienen un aumento de mortalidad cardiovascular. Entonces, cuando uno piensa acerca del DPP-4, yo creo que actúa muy bien, especialmente en combinación con metformina en las personas añosas. ¿Qué acerca de los GLP-1, no verdad? Y aquí ahora tenemos pues, una gama enorme de GLP-1. Unos que se usan 2 veces al día, otros al día, y una serie de ellos que se utilizan 1 vez por semana. Entonces, los GLP-1 actúan porque aumenta la concentración endógena de GLP-1 por entre 8 y 10 veces el nivel basal. Cuando los DPP-4 aumentan 1 o 2 veces, estos medicamentos aumentan 4 o 5 veces más que los DPP-4. Y por eso aumentan la secreción de insulina, disminuye la concentración de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico y más que nada aumenta la saciedad o disminución del apetito. Entonces, es un medicamento que actúa en varias formas y que son sumamente beneficiosos en el sentido que la disminución de la hemoglobina 1C, no importa cuál GLP-1 ustedes van a utilizar, es muy parecido y varía entre 0.8 a 1.5%. Es mucho mejor que el DPP-4 en la efectividad. El problema es que hasta el momento actual todos son inyectables. Muy probablemente en un futuro tendremos GLP-1 orales, pero hasta aquí todos son inyectables. Y hay la liraglutide que se da al día, la exenatida, que ya no existe la acción corta, pero una vez por semana. Albiglutide, que es 1 vez por semana, pero ya lo quitaron del mercado. Y ahora tenemos la dulaglutide y la semaglutide. Todos ellos son muy parecidos en la efectividad. Y todos ellos están asociados con una disminución de peso. Ahora, algo sumamente importante es que estos medicamentos no son para bajar de peso a la dosis que utilizamos para diabetes. Y no se puede pedirle al paciente, decirle al paciente, esto te va a hacer bajar de peso, porque no todo el mundo pierde peso. Y si el paciente no pierde peso, pues quedas como mentiroso, ¿no es verdad? Y nadie te va a creer. Y entonces, es una cosa que hay una disminución del apetito, una disminución del peso corporal, pero es mínimo, de 1 a 3 kilos en la mayoría de los pacientes. Indudablemente, lo que más ha llamado la atención en los últimos años es la prevención de enfermedad cardiovascular en las personas que tienen enfermedad cardiovascular de base. Y ustedes ven que hay ciertos estudios como el liraglutide con el LEADER o el estudio de semaglutide, que ambos demostraron una disminución de muerte cardiovascular, infarto del miocardio y stroke en un 13 a 14%. Entonces, indudablemente este grupo de medicamentos ha cambiado mucho la manera de nosotros pensamos en el manejo de los pacientes con diabetes tipo 2. Pero hay ciertas consideraciones, especialmente en las personas mayores de edad. Primero, los efectos iniciales gastrointestinales. El 30% tienen náusea. El 16% deja de tomar el medicamento debido a náusea y ocasionalmente vómitos. La náusea se va. Entonces hay que comenzar baja dosis y subir la dosis. Es inyectable. Y hay que ver la destreza del paciente para administrarse estos GLP-1. No se puede utilizar en pacientes que tienen historia de pancreatitis o carcinoma medular de tiroides. Y yo creo que lo más importante en el uso de desventaja del uso de GLP-1 es el alto costo. En los Estados Unidos, todos los GLP-1 cuestan entre $600 a $1,100, a $1,000 al mes. Entonces, si muchos pacientes añosos que tienen seguros parciales, es muy difícil utilizar el GLP-1 en estos pacientes. Pero si tienen buenos seguros, bienvenidos sea.
Finalmente, movámonos a los SGLT2, ¿no es verdad? Y por supuesto, todos hemos aprendido el uso de SGLT2 en los últimos años. Y lo que hacen bloqueando SGLT2, tú vas a tener una cantidad grande de glucosuria. Y como tienes glucosuria, tú vas a disminuir la cantidad de azúcar en la sangre. Y también porque tienes azúcar en la orina, pues vas a perder calorías. Y está asociado con pérdida de peso. Indudablemente los GLT2 han tenido una gran acogida en los últimos años. Actúan rápido, reducen la hemoglobina 1C, la glucosa en ayuna, postprandial. Tiene muy bajo el nivel de hipoglucemia porque es un mecanismo independiente de la insulina. Entonces no produce hipoglucemia. Produce pérdida de peso como hemos dicho. Pero nuevamente, no es un medicamento para pérdida de peso, pierde de 1 a 3 kilos nada más. O sea, hay que tener cuidado de pensar de que el paciente va a tener peso o decirle al paciente que va a perder peso. Muchos de ellos no lo hacen. Disminuye la presión arterial. Indudablemente tiene protección renal y cardiovascular, como lo veremos. Una pregunta que la gente se hace es, ¿cuál de los SGLT2 debo utilizar? Aquí no está ertuglifloxin, pero Cana, DAPA y EMPA tienen la misma acción. Para mí son muy parecidos. Y bajan la hemoglobina 1C entre 0.7 a 1%. ¿Qué acerca de pérdida de peso? Lo mismo. Aproximadamente 2-3 kilogramos la mayoría de las personas va a perder. Y lo mismo en ERTU que no está en esta diapositiva. Lo que realmente ha cambiado la manera de pensar son los ensayos cardiovasculares y el EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARE, todos estos publicados en New England, demuestran un impacto significativo en la calidad de vida y en la disminución de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Entonces, y lo mismo los GLT2 como prevención de la función renal que hemos visto en los últimos años. Pero tiene desventajas. Primero, no se puede utilizar cuando la filtración de glomérulo está por abajo de 45. Entonces, muchas personas añosas no lo pueden tomar. Por abajo de 30 de seguro no, porque no actúa. Segundo, como aumenta la cantidad de azúcar en orina, tiene un aumento de riesgo de insuficiencia, de infecciones en la orina o infecciones micóticas en los genitales. Por supuesto, el azúcar es un buen medio de cultivo y la glucosuria lleva a esto. Las personas que tienen próstata bien grandes o personas que no tienen buena higiene o que no pueden tener buena higiene con las personas añosas, hay que tener mucho cuidado. Segundo, puede producir deshidratación, ¿no es verdad? Porque produce una diuresis osmótica en estos pacientes. Y una persona dañosa hay aumento de caídas. Y el CANVAS demostró aumento de fracturas. Entonces, hay que tener cuidado y hay aproximadamente un 3 a 5% que tiene baja de presión arterial significativa. Y en los añosos pueden tener hipotensión ortostática que puede tener asociado el riesgo de caída. Yo creo que el riesgo fundamental o la desventaja fundamental de estos es el alto costo. Y estos medicamentos en los Estados Unidos cuestan entre $300 y $400 al mes. Que nuevamente muchas personas que no tienen seguros y que viven de la seguridad social, pues no lo van a poder tomar, muchos de ellos. Ahora, muchos beneficios, algunos riesgos de estos pacientes. Y finalmente, en los últimos 5 minutos, y tendremos tiempo para preguntas y respuestas, es el uso de insulina, ¿no es verdad? El uso de insulina es efectivo, y no importa cuál es el azúcar del paciente, la vas a bajar, pero tiene un efecto indeseable que es más frecuente que cualquier otro medicamento oral, y es la hipoglicemia de los pacientes. Y la insulina es ahí. Realmente en las personas añosas, pues, si vas a utilizar insulina, no es para un control estricto,
pero es para mejoría del control metabólico. Y yo creo que deberían todos ellos mantenerse con una hemoglobina 1C mayor de 7%. Hay que utilizar análogos si lo puedes, ¿no es verdad? Ahora, aquí tú ves, en este cuadro, personas que toman insulina con hipoglucemiantes orales. Creo que yo lo había presentado anteriormente. Los hipoglucemiantes orales tienen menos hipoglucemia que la insulina. Y especialmente en las personas mayores de 80 años de edad. Hay que utilizar análogos. Yo creo que tal vez uno de los pocos grupos en los cuales yo prefiero análogos 100% comparados con insulinas humanas son los añosos. Porque comparado con Detemir a la mano izquierda o con Glargina a la mano derecha, en personas a cualquier edad, especialmente en los viejos, los análogos tienen menor prevalencia o incidencia de hipoglucemia en los pacientes. Y esto es lo que la Asociación Americana de Endocrinólogos sugiere, que comenzar la hemoglobina 1, comenzar la insulina, la dosis de insulina de acuerdo a la hemoglobina 1C. Y si es menor de 8, puedes comenzar a 0,1, 0,2, si es mayor de 8, 0,2 a 0,3 unidades por kilo. So, una persona de 80 kilos comienza en 8 unidades, no más de 16 unidades. Si es una persona mayor de 65 años, 70 años de edad, yo nunca comienzo más de 0,1 unidad por kilo, no más de 10 unidades al día. Yo les presentaré datos que cuando estando con datos mayores de 0,1, posiblemente sea mucho más problemático y tiene mayor hipoglucemia. La otra cosa es, si utilizas agujas o plumas, ¿no es verdad? Los que nosotros llamamos pens and needles. Y las plumas de insulina es la manera efectiva de tratar a estos pacientes. Nosotros hicimos un trabajo hace un par de años atrás, unos años atrás, que cogimos personas mayores de 60 años de edad y lo pusimos en un estudio cruzado de usar plumas o jeringuillas, botellas, vials, ¿no? ¿Verdad? Y tú ves que la hemoglobina 1C es lo mismo, pero fueron tratados por 6 meses. No da lo mismo si usas plumas o no, pero el riesgo de errores en las personas mayores de edad es sumamente alto. Nosotros a estos pacientes les pedimos que bajen una dosis de insulina 5 veces. Y el riesgo de cometer un error en coger más o menos usando jeringuillas fue sumamente alto comparado con las plumas. Y el riesgo de hipoglucemia, como está demostrado aquí a la derecha, fue significativamente alto. Entonces, en una persona mayor de edad, 65 años de edad, 70 años de edad, el uso de plumas es la manera ideal de manejar a estos pacientes. Y finalmente, le quisiera presentar un par de estudios que nosotros hemos estado muy interesados en las personas mayores de edad en lo que es las instituciones de salud, ¿no es verdad? Lo que nosotros llamamos nursing home o asilo de ancianos en estos pacientes. Entonces, es sumamente frecuente. Primero hicimos un trabajo para ver cómo eran tratados y casi nos sorprendimos muchísimo al ver que el 80% de los pacientes en long-term care centers o en el asilo de ancianos eran tratados con insulina o solo o con hipoglucemiantes orales. Entonces hicimos 2 estudios. El primero hicimos insulina a dosis baja versus hipoglucemiantes orales, cualquier cosa que el médico quería. Esto fue publicado hace un par de años atrás. Y el segundo, que fue un grande de la Asociación Americana de Diabetes, comparando un DPP-4 o insulina glargina con metformina en las personas añosas. Entonces, el primer estudio, cogimos 150 pacientes mayores de 60 años de edad que tenían azúcar mayor de 180 2 veces o una hemoglobina 1C mayor de 7.5. Y los randomizamos a continuar hipoglucemiantes orales o dosis bajas de insulina y los comenzamos en 0.1 unidades por kilo, o sea, 8 o 10 unidades para máximo para los pacientes. Y lo que vimos que no hubo diferencia en los niveles de azúcares. Y lo que más nos llamó la atención es que el riesgo de hipoglucemia con insulina fue 30%, 31%. Y el de hipoglucemia, perdón, fue 28%. De hipoglucemia, especialmente sulfonilureas,
fue 31%. Entonces, sumamente alto el nivel de hipoglucemia. Y sumamente alto también los hipoglucemiantes orales. Entonces decidimos hacer otro estudio con la ADA, linagliptina, que no tienes que ajustarlo por la dosis de función renal en las personas añosas versus clargina. Y estos pacientes tenían dosis bajas de insulina en la casa o en el nursing home, azúcares mayores de 180, hemoglobina mayor de 7.5, y los randomizamos a recibir la enagliptina con o sin metformina. La mitad de la gente estaba en metformina, o clargina con o sin metformina, si lo podían tolerar. Y lo que publicamos el año pasado es que los niveles de azúcares son muy parecidos. El promedio de azúcar es alrededor de 150 a 160. Eso es perfecto en estos pacientes. Y lo que más nos llamó la atención, que es lo que publicamos el año pasado en JAMDA, es que los niveles de hemoglobina 1C fueron iguales. Y el riesgo de hipoglicemia con clargina fue 33-34%. La linagliptina fue menor de 3%. Entonces, ¿qué es lo que estos estudios nos dicen? Que si tú tienes un paciente en un nursing home, no utilizar insulina, clargina o Deramir o cualquiera de las basales o NPH, a no ser que el paciente haya fallado el uso de metformina con DPP-4 en estos pacientes. Porque el riesgo de hipoglicemia es sumamente alto. Entonces, en resumen, sé que he hablado mucho, creo, pero bueno, en resumen, el tratamiento de la persona añosa, mayor de 65 años de edad, yo creo que es un error definir anciano con una edad categórica. Yo creo que anciano se debería, es más que nada frágil, ¿no es verdad? Fragilidad, es más importante. Hay personas de 65 años de edad que todavía pueden jugar tenis por 2 horas, 3 horas. No, ese lo puedes tratar como una persona joven, ¿no es verdad? Hay muchas personas de 60 años de edad que son frágiles, que representan, que hay que tratarlos como una persona adulta mayor. Pero en general 65, 70, 75 años de edad es lo que yo utilizo para definir lo que es una persona anciana. Hay que ver las comorbilidades, complicaciones, y tratar de establecer la expectativa de vida. Y si tú crees que una persona tiene buena expectativa de vida, está en muy buena salud, la hemoglobina 1C debe ser menor, cerca de 7, entre 7 y 7.5. Y de ahí vas a 8, 8.5, depende de la cantidad de comorbilidades, estado de salud y hipoglicemia. Y en lo que respecta al tratamiento, indudablemente metformina es lo ideal. Y pues segunda elección es el DPP-4. Los inhibidores de la glucoalfa-glucosidasa son buenos, pero producen mucha flatulencia. Y ya en sí los viejos son flatulentos. Entonces, es difícil manejar. Yo no tengo mucha experiencia con los inhibidores de la glucosidasa, pero sí tengo mucha experiencia con el uso de metformina y DPP-4 en esta persona, y es mi combinación ideal. Si eso no es suficiente, yo voy a utilizar la tazolidindiona, la pioglitazona, en dosis bajas, haciendo un examen de orina para saber que no tiene hematuria por el cáncer de vejiga, pero utilizo 7.5, la mitad de 15 miligramos, las personas añosas actúan sumamente bien, y es genérico, es sumamente barato. El uso de GLT2 no tiene hipoglicemia, pero tiene una serie de potencialmente complicaciones como volumen, infecciones urinarias, que disminuyen mucho, a no ser que tenga insuficiencia cardíaca, no los utilizo de entrada en estos pacientes. Como hablamos antes, GLP-1 son sumamente costosos, tienen una serie de enfermedades adverse events cardiovasculares, gastrointestinales, pero actúan bien en estos pacientes. Y el uso de sulfonilurea a dosis muy bajas, no uso gliburide, pero por el riesgo de hipoglicemia no son muy preferidos. Nuevamente, yo les agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de estar con ustedes. Yo sé que hay su sociedad está trabajando muy fuerte para dar la mayor cantidad de educación. Para mí
es un honor inmenso el poder compartir, aunque no lo pueda ver directamente, pues el poder participar en este tipo de programas. Y siempre estaré a las órdenes a colaborar con ustedes y con la sociedad en temas, por supuesto, relacionados con diabetes, obesidad y metabolismo. Muchísimas gracias.